Hola, la reflexión de hoy la he titulado El pozo del cerebro. Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano y nos decía que primero tendríamos el consciente, la parte más superficial de nuestra personalidad, la parte externa, la visible del iceberg. Después tendríamos la parte más inmediata a él, que sería el preconsciente o yo, y que está sumergido. Y por último estaría el inconsciente, subdividido en el superyo y el ello. Si vemos el gráfico, lo entenderemos mejor. El concepto del consciente es evidente en sí mismo. Se trata del cómo me veo y cómo me ven los demás. Habría que ver las diferencias que pueden existir entre la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que tienen los demás. Después tenemos el preconsciente o yo. Está sumergido, forma parte del inconsciente y se sitúa entre los dos conceptos, el superior y el inferior. Aunque esta forma de verlo solo indica situación, sin valoración alguna. Sus funciones principales incluyen la percepción, el manejo de información, el razonamiento y el control de los mecanismos de defensa. Esto vendría a ser el subconsciente. Y por fin tenemos el inconsciente. Se trata de lo que está escondido, de aquello que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos. Está constituido por contenidos reprimidos a los que se les ha impedido el acceso a la conciencia por obra del mecanismo de la represión. Contiene las dos visiones, el superyo y el ello. En cuanto a la primera, según Freud, aparece a partir de los 3 años de vida y es consecuencia de la socialización y la interiorización de las normas básicas admitidas socialmente. Posteriormente tenemos el ello, que viene a ser una serie de impulsos que luchan por salir del inconsciente. Se rige por el principio del placer. Freud considera la educación como una herramienta básica a través de la cual el hombre logra crear la ciencia, la tecnología y las artes. Por lo que la educación es quien posibilita una imagen de la realidad precisa y coherente. Son conceptos que llevan a conocer los mecanismos del cerebro humano y que posteriormente, ante sus desequilibrios, intenta aplicar empíricamente mediante la terapia técnicas de cura, el llamado psicoanálisis. No obstante, hay algunos científicos que no están de acuerdo con esta estructura. Entre ellos tenemos un sabio que intenta resumirlo de forma distinta. Para él hay dos conceptos que son básicos, el cerebro y la mente. En cuanto al primero, se forma por la génesis del ser humano. Y es desde el seno de la madre cuando comienza ya a percibir lo externo. Con el tiempo, según sea su configuración genética, irá conformándose el carácter que será único. Desde ese mismo momento, antes de nacer, ya va apareciendo la mente. En el cerebro aparece el pozo de todas las vivencias y experiencias que a lo largo de la vida va teniendo. Pero vivir de ellas es una repetición de lo pasado. Y eso nos atrapa y no nos deja avanzar. Nos sitúa en un círculo vicioso con pequeñas anomalías que nos hacen creer que venimos a ser distintos del ayer cuando en el fondo somos lo de siempre, en lo profundo. Por lo tanto, el presente es el producto del pasado y no hay más futuro que la proyección de sí mismo a través del tiempo. El sabio, al contrario que Freud, no intenta hacer terapia, no intenta curar. Lo único que nos dice es que
Hay que estar muy atentos para observar el momento, dejando atrás el pozo de las vivencias pasadas que nos quiere mantener en un círculo vicioso sin salida. Se trata, pues, de una ruptura total en nuestra vida. Desde ese momento, quien lo logre se dará cuenta de que su vida ha cambiado. Hay que vivir el presente, aunque manteniendo nuestra formación laboral. Los dos tienen como base el cerebro humano, aunque ambos utilizan formas distintas de atacar sus deficiencias. Uno cura, el otro rompe. Son las dos caras de entender la vida, la de Freud y la de Krishnamurti. Hasta la próxima reflexión.